Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Tinlaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo número 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl, respondiendo a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Verso 20. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocausto y en víctimas, como que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de la carne o de los carneros. Pues como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdónanos, perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Partiendo de que ustedes solo viven orando, entonces vamos a tomar esas oraciones para que Dios nos bendiga en la palabra. ¿Estamos amén? Vamos a hablar rápidamente de una palabra. Vamos a usar una palabra que quiero que no la pierda de vista o no deje de perseguirla, y es las consecuencias de la desobediencia. Vamos a hablar en esa idea. Me tardé un poquito en leer un poco de lo que es el caso de lo que Dios tenía siempre en agenda desde hacía muchos siglos con respecto
a ejecutar su juicio por lo que Amalek había hecho a Israel cuando Israel venía de Egipto. Amalek se propuso hostigarlo, golpearlo, matarlo, cuando Israel no tenía la fuerza, Israel no tenía lo que es el entrenamiento para poder hacerle frente a los amalecitas en ese tiempo, pues estos eran guerreros, nómadas, capacitados, pero parecería que eso que se le había hecho a Israel pasaría de largo delante de la memoria del Señor. Pero acá vemos que cuando ya Israel, luego de haber cursado o pasado muchos años, o siglos más bien, ustedes se recuerdan que ya ellos no querían que los gobernaran los jueces, sino que pidieron rey. Bueno, el rey que ellos pidieron se llamaba Saúl. Todos conocemos esa historia y de qué manera se dio tal ungimiento para Saúl. Es luego de algunas experiencias que Saúl había llevado a cabo ya en la dirección de Israel, gobernando a Israel, es que dice Dios, este es el momento para entonces, como diríamos acá muy común, cobrar la factura que me debe Amalek. Aquellos años atrás hizo tales cosas con mi pueblo. Y es oportuno, diría Dios, que hoy que los israelitas tienen rey, voy a saldar este asunto. Y ahí lo que leíamos es que en el versículo 1 del 15, luego que Samuel aparece y le hace memoria que Dios lo ungió por medio de él, pero que ahora le da lo que es la misión. Esa palabra misión ahí aparece. Le dio la misión de llevar a cabo lo que era el exterminio, lo que era la totalidad de el destruir a los amalecitas desde el niño de pecho hasta el anciano, desde el anciano hasta el más pequeño, incluso hasta los animales. No había que dejar nada. En este caso vemos que Saúl, es importante ver que con qué prontitud reúne una gran cantidad de soldados. Y esto llama la atención y da la idea de un Saúl dispuesto a, hermanos, a ejecutar, a obedecer lo que se le había encomendado por medio del profeta Samuel. Y ahí leíamos lo que es la misión: vas a hacer esto, esto, esto y esto otro. Y vemos más adelante, bueno, la guerra se llevó a cabo. Y en este caso, no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo se llevó, pero el punto es que los israelitas o Saúl destruyó a Amalek. Pero luego de esta guerra que había sido aparentemente de triunfo, viene ya Samuel a visitar a Saúl a Gilgal una vez más. Y es acá donde leíamos un poquito, donde, bueno, Samuel le pregunta: ¿hiciste, Saúl, lo que se te encomendó? Dice Saúl: claro que lo he hecho de acuerdo a lo que tú me enviaste a hacer de parte del Señor. Pero luego le dice Samuel:
¿y qué es esto de que estoy escuchando? Veo ganado y la cosa como que no anda por ahí bien, la cosa como que no se ha tomado muy en serio. Y en este caso, pues ahí veíamos y leíamos las excusas en este caso de Saúl. Saúl dice, bueno, a la verdad cumplí conforme tú me mandaste, pero agarramos de los animales como para traer una primicia, para hacer lo que es un sacrificio a Dios. Y leíamos que, Samuel rechaza tal argumento y le dice a la verdad que es mejor la obediencia que los sacrificios. Y en este caso, lo que estamos viendo, hermanos, es algo que parecería que se hicieron las cosas bien. Y claro que a lo que voy a ahondar en este caso es, dado este contexto, este trasfondo de que he estado narrando, voy a apoyarme una vez más con lo que les dije al principio, las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia parecería, hermanos, que delante de Dios parecería que es un asunto liviano, parecería que es una cosa que no tiene repercusiones. Me estoy refiriendo sobre todo a nosotros como pueblo de Dios. Me estoy refiriendo a un Saúl que pertenecía al pueblo de Dios. Parecería que el que Saúl hubiese cambiado lo que era, lo que se le había encomendado, parecería que eso pasaría de largo. Pues a veces uno tiene la idea, y voy a ir ya entrando porque ya nos vamos a ir porque dicen que viene un huracán ahí por, no sé, por Australia. Pero ¿sabe qué, hermano? En este caso vemos nosotros que las cosas en Dios no pueden como verse de una manera no completa. Las cosas en Dios, sobre todo nosotros como su pueblo, nosotros no podemos entrar en una actitud de aquello que Dios nos manda hacer, de aquello que Dios nos delega, la misión que nos manda a que hagamos. Y nosotros pensamos que dado que algo podemos hacer de aquellos, pues Dios estará satisfecho, que Dios hará y lo tomará en cuenta y nos aplaudirá Dios cuando aún hemos hecho algo de aquello que Él nos mandó a hacer. Pero de acuerdo a lo que vemos acá, hermanos, no pega ese pensamiento. Y claro que esto es para todos los que pertenecemos al pueblo del Señor. No pega, porque a Saúl se le determinó detalle por detalle. Se le habló hasta de niños de pecho, se le habló de animales, se le explicó detalladamente cuál era la misión. Pero en este caso vemos que Saúl cumplió la palabra, pero la cumplió a medias. Y ahí es donde vamos nosotros a trabajar o a aprender esta tarde. Primeramente, fíjese, como decía, manera de tema, las consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver que aun cuando hizo, yo diría un 95 o un 98% de obediencia a Saúl, vamos a ver el 98, el 2, que no cumplió específicamente lo que se le había encomendado.
veamos las consecuencias en este caso. Por ejemplo, vamos a ver en el versículo número 28 del capítulo 15, también en el versículo número 35 del que leíamos, le costó el reino. Mire las cosas de Dios como son. Ahí usted puede chequearlo, y lo que se lee en estos versículos es: desechado fuistes, desechado fuistes. Pero hermano, pero es así tan radical Dios. Si Saúl, digamos que ha cumplido el 98% de lo que se le mandó hacer, pero ¿por qué Dios actúa de esta manera con Saúl? Porque lo que Saúl apenas ha hecho es, ha desobedecido, es traer unos cuantos animales, que lo que equivalían esos animales sería para hacerle un sacrificio a Dios. Póngale que haya traído 1000 vacas, pero que son 1000 vacas para hacerle un sacrificio a Dios, es muy poco. Pero también había traído al mismo rey Agag. Solo el rey había traído, y a los demás los había matado a todos. Pero Dios actúa así, porque aquí lo que no cumplió de la palabra Saúl fue el haber traído esas vacas para ese tal sacrificio. Lo que no cumplió Saúl es no haber matado al rey Agag, el rey de los amalecitas. Y eso le cuesta el reino. Y eso le cuesta, porque le dice el profeta: desechado ha sido. Versículo número 26 del mismo 15 de Primera de Samuel. Perdió al profeta. Ahí puede ver usted que le dijo: yo ya no quiero nada contigo. Solo vea las cosas que parecen que Dios las pasará de largo. Perdió el profeta, que es lo que está diciendo el versículo número 26. Léalo conmigo. Y ahí nos está diciendo con respecto a esto: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor. Y lee el verso 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Por eso quiero que vayamos despacio, porque yo ya voy a terminar. Veamos y aprendamos en esto, porque, hermanos, es necesario, por lo menos se dice que uno puede aprender, como ya lo ha dicho en algunas ocasiones Jorge Luis, puede aprender uno leyendo libros, y es cierto, puede aprender uno dejándose aconsejar, pero también puede aprender uno con las experiencias de los demás. Y aquí eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que aprendamos del pellejo o de los pellejos de los demás, de los dolores, de las angustias de los demás. Damos un amén, iglesia. Aquí nada menos se perdió al profeta. Es decir, el profeta le dijo: yo no quiero nada con los medios tintas. Tremendo. Me voy. Y nunca más pudo ver quién era Samuel, hermano. Si era el profeta de Dios, era, diríamos, el vidente de Dios, era con quien Dios se comunicaba para que el profeta trasladara esa comunicación a Israel e incluso al mismo rey. Tremendo esto. A mí me asustaba hoy que estaba leyendo esto. Entonces, ¿qué es un profeta?
¿qué es lo que está perdiendo? No solo ha perdido, pudo haber perdido, hermanos, pudo haber sido desechado del reino. Pero una cosa es que te quiten el consejero de la palabra. Una cosa más difícil para un perdedor es que, hermanos, que ese que Dios está usando para guiar la vida espiritual te diga: ya no quiero nada contigo. Pero ¿qué le ha hecho a Samuel? Obedeció a medias. Pero no llega hasta ahí la cosa. Si usted ve en el versículo número 30, por eso vamos despacio, de el mismo, hermanos, capítulo 15, está diciendo: y él dijo: yo he pecado, dijo Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo. ¿A dónde dice? ¿Para que qué? Para que adore a Jehová tu Dios. Perdió la adoración. Mire todo lo que se perdió. Yo dije hace un momento que dado a la dimensión de la guerra que Saúl pudo haber tenido con los amalecitas, pudo haber cubierto de obediencia un 98%, y que un 2% sería la parte de la desobediencia. Pero vea los efectos de la desobediencia. Amén, hermano Heribert. Ahora veamos, perdió la adoración. Perdió la adoración, es decir, ya no tenía el intermediario, ya no tenía quien, hermanos, lo honrara delante de los ancianos, porque Saúl ya en este caso ya era un hombre que era no creíble. Necesitaba a un honorable hombre como Samuel para que Samuel intercediera delante de los ancianos y que Samuel pudiera llegar con él a la presencia de Dios. Pero le dijo Samuel: no, yo no quiero ya relación contigo. Sigamos entonces. Damos un amén. Perdió la guerra. La guerra con los filisteos allá al final. En esa guerra perdió los hijos. En esa guerra, hermanos, un hijo de Jonatán, en ese intervalo, quedó inválido, quedó paralítico, era un niño, Mesiboset. Segunda de Samuel 4:4 habla de esa situación. Mire toda la cascada que estoy tratando de mostrarle, hermanos. Y luego vemos en este caso que perdió la vida, que por último murió en manos de los enemigos. ¿Qué fue? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no es un Dios benevolente? ¿Acaso Dios no es un Dios compasivo? ¿Acaso Dios no es un Dios que puede comprender las flaquezas de su pueblo? Esa es la idea, y eso es así, hermano. Pero aquí nosotros estamos viendo un cuadro totalmente difícil. Aquí estamos viendo un cuadro doloroso. Aquí estamos viendo en primer lugar a un hombre que perdió el reino.
Segundo lugar, estamos viendo a un hombre que perdió el consejero, el intermediario. Damos un gloria al Señor. Perdió la guerra. Perdió, hermanos, el acompañamiento de Saúl para que estuviera con él delante del Señor. Tanto así, perdió a sus hijos, perdió, hermanos, su nieto quedó inválido, y por último lo mataron los filisteos. Me quedo ahí. ¿Cuál es la enseñanza? De alguna manera ya la hemos venido transmitiendo, y lo que esto nos enseña es el carácter de Dios, hermano. Lo que nos enseña esto es que nunca nosotros, para hablar ya un poquito de nosotros, nunca pensemos que Dios es un Dios ambiguo, que Dios es un Dios que está bien, va a aceptar parte de aquello que nos manda que hagamos, y que nosotros hacemos una parte, pero que no complementamos todo lo que se nos ha mandado hacer. En este caso, podemos ver cuántas cosas Dios nos manda, nos explica, nos dice que nosotros como su pueblo tenemos que llevar a cabo. Llámele usted, hermanos, para ir como haciendo algunos ejemplos. Por ejemplo, diría que le ha mandado el Señor a usted. Le ha mandado que deje su pecado. Le ha mandado, y no le ha dicho que deje unos pocos, porque cuando a Saúl le está mandando hacer, o le da una misión de llevar a cabo, y eso, entiéndase que lo que Dios le está diciendo a Saúl, porque Amalek es sinónimo de pecado. En ese caso le está diciendo: no dejes nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. En ese caso le está diciendo: no me dejes pecados ni pecaditos. Porque eso es lo que representa Amalek. Las vacas de Amalek, los niños de Amalek, las mujeres de Amalek, los hombres y los guerreros de Amalek representan pecado. Y eso se traslada a nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: sé santo, porque yo soy santo? Y hermano, yo quiero que esto lo extendamos. Yo quiero que usted no se quede ahí, no se enmarque en que el hermano lo está diciendo por mí. No nos enmarquemos acá en esto tan pequeño de lo que es en el caso nuestro. Esto es un asunto de la iglesia en lo general. Aquí estamos incluyendo la iglesia de Cristo que está en todo alrededor de la tierra. Esa iglesia es la misma iglesia que está en Australia, es la misma iglesia que está en Canadá, es la misma iglesia que está, hermanos, aquí en el polo norte con el polo sur. Es la misma iglesia, es el mismo pueblo del Señor. Y el Señor le ha dicho a la iglesia en general: deja el pecado, mata el pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor le ha mandado a la iglesia. Pero ¿qué es la conducta de la iglesia? ¿Cuál es la conducta de la iglesia en ese campo del mundo entero? Usted va a ver a una iglesia pagana. Usted va a ver a una iglesia mediocre en estos tiempos.
Usted va a ver una iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Usted va a ver una iglesia egoísta. Usted va a ver una iglesia ambiciosa. Usted va a ver una iglesia, hermanos, carnal. Ahora, dígame usted, que yo aparezca ahí, mira Señor, yo no estoy hablando de perfección, pero que aparezca ahí yo, mira Señor, fíjate Señor que sí, tú me has mandado a ser santo, pero yo esto no lo puedo dejar a un lado. ¿Qué? ¿Qué no puedes dejar a un lado? La pornografía. Pero sí, Señor, yo ya no ando adulterando. Pero sí, Señor, yo ya no ando robando. Pero he logrado, Señor, avanzar en eso. Pero en esto de la ambición, esto de las rencillas y el corazón egoísta e hipócrita, esto no lo puedo vencer, Señor. Esto, por favor, yo ya hice una parte. Yo ya me esforcé para dejar el homosexualismo, para dejar un poco la mentira, para dejar lo que es la vanidad. Ya me esforcé demasiado, ya hice bastante. Recíbame eso. Yo quiero decirte que se traslada el mismo principio. ¿Lo cumplís al pie de la letra o no hay nada? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Abandonamos el pecado, dejamos de ser personas hipócritas o tenemos problemas. Porque las cosas de Dios siempre, hermano, hay que tomarlas muy en serio. Uno ve muchos jóvenes dentro de las iglesias, en todas las iglesias. Muchos jóvenes y viejos también. Y viejas también, todos despistados. Me decía un hermano pastor en una ocasión, usted, hermano, ¿cómo hace con los jóvenes? Me decía, ¿cómo hace? Es que es difícil ahora con los jóvenes. Es que mire, es que no son confiables. Es que los jóvenes es terrible las conductas es más, llegan hasta convertirse en jóvenes promiscuos dentro de las congregaciones. Qué terrible. Y se acuerda los tiempos de nosotros, los tiempos pasados. Sí, es cierto. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer como los que estamos al frente de una iglesia? Yo no voy a agarrar a un cipote del pelo, voy a decirlo, a humillar a un cipote, no. Ni a un señor tampoco. Ni a un miembro de la iglesia, no. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted con los jóvenes? ¿Qué hace usted con tanta gente difícil en la iglesia? Se pregunta. Bueno, en el caso mío, lo que yo tengo que hacer es predicar la palabra. Eso es lo que a mí me compete. Lo que a mí me compete es predicar la palabra. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Predica la palabra. Porque por el oír de la palabra entra la fe. Eso es lo que hay que hacer. Yo no me voy a complicar que vean las redes ahí amarrados los monos que aún sirven acá en la iglesia. Yo no me voy a complicar. Yo lo que voy a hacer es predicar la palabra y ver señoras y señores, hermanos, en el caso nuestro local. Yo no me voy a complicar y le digo a los pastores: no se compliquen tampoco. Ustedes lo que tienen que hacer es predicar la palabra. La palabra es viva y eficaz, penetra hasta los tuétanos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La palabra es la medicina para el mal. Entonces lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. Esa es la responsabilidad.
porque nadie puede cambiar a nadie. Yo no puedo cambiarla a nadie, a ninguna conducta puedo cambiar yo de nadie. El único que cambia las conductas de las personas es Dios a través de su palabra. Ahora, con lo cual finalizo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, decíamos, a manera de tema, las consecuencias de la desobediencia son muchas. Entonces, cuando estamos viendo nosotros el caso que les sucede a Saúl por no ser obediente al pie de la letra, ahí lo que vemos nosotros, se pierde el reino, pierde al sacerdote, pierde la adoración, pierde la guerra, perdió el acompañamiento del hombre de Dios para adorar a Dios, perdió a sus hijos. Piense conmigo, ¿usted cree que Dios nos da a nuestros hijos para, en el caso poniendo la figura de los filisteos que también representan al diablo? ¿Usted cree que Dios le dio a un Jonatán y a los otros hijos a Saúl para que se los matara el diablo? ¿Usted cree que Dios le dio al fin lo que era el reino de todo Israel a Saúl para luego quitárselo? Dios no pensó así, porque Dios nunca me va a dar a mí algo egoístamente, porque en Él no hay egoísmo. Dios no me va a dar algo a mí para que eso sea mi destrucción. Dios me va a dar a mí aquello, y la manera como yo lo voy a preservar, cómo va a ser de bendición esa carrera universitaria, esos títulos, cómo va a ser de bendición ese negocio, cómo va a ser de bendición esa emprendeduría que está llevando a cabo, cómo va a ser de negocio, cómo va a ser de bendición esa salud, cómo va a ser de bendición, hermanos, esa paz en el corazón, cómo va a ser, cómo vamos a siempre a tener el respeto y la honra de nuestros hijos. Damos un gloria al Señor. Cómo vamos a tener hijos que nos honrarán en los momentos más difíciles. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cómo vamos a mantenernos, hermanos, sólidos en medio de las tormentas y de huracanes en el campo espiritual, cuando seamos obedientes, cuando cumplamos. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha mandado a hacer Dios a ti? ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has hecho perfectamente como Dios te lo mandó? ¿O lo has hecho a medias? ¿Lo hemos hecho como Dios quería que lo hiciera Saúl? ¿O lo estamos haciendo a medias? En este caso pudiera ser, hermano, cualquier, entremos un poquito acá, tal vez se lo voy a poner un poco más trompudo, pero está bien, la medicina siempre no es tan buena para el enfermo, ¿verdad? Por ejemplo, Dios lo ha puesto a usted ahí como anfitrión, digamos así. ¿Cómo está llevando a cabo eso? ¿Lo está haciendo bien? ¿Como debe de hacerse? Como diácono, como diaconisa, ¿lo está haciendo bien? Es decir, para que nos acerquemos más, pues como dije, aunque se le alargue un poco la cara, ¿lo estamos haciendo bien? Cuando dice allá, le dice Pablo a Timoteo, damos un gloria al Señor, que los diáconos sean, ¿cómo es que dice que le pide que los diáconos sean irreprensibles?
marido de una sola mujer. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Estamos nosotros, hermanos, estamos nosotros apegados a esta recomendación de Dios para su pueblo. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez. Y ahí van las diaconisas, no dados al vino, no se echen su trago de escondida, no codiciosos, no de ganancias deshonestas, que guarden el testimonio de la fe con limpia conciencia. 3 de primera de Timoteo, y voy por el verso 9. Y estos también, ¿qué dice el verso 10? No tengan 2 mujeres. ¿Cuántas dice? Y estos también sean, ¿qué? Maridos. ¿Y qué más? Y estos también sean sometidos a prueba. Y entonces, y las mujeres asimismo sean, ¿qué dice? Honestas, no calumniadoras, ni soberbias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, verso 12, y que gobiernen bien su casa, bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado de honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Todas esas son, ya a nosotros ya no nos manda a matar vacas ni a matar gente, nos manda a obedecer lo que está escrito en su palabra. Amén. Habla de un montón de aspectos ahí. Los que predican y todos. La gran pregunta es, ¿estamos obedeciendo? Termino diciendo esto. Para retener aquello que ya poseemos, que Dios en su misericordia nos ha otorgado, como fue el caso de Saúl, para retener, necesitamos ir chequeando si estamos cumpliendo lo que nos ha puesto o lo que nos ha mandado hacer el Señor. De ahí depende. De lo contrario, empieza la cascada, se repite la historia. Y por eso es que nosotros vemos a creyentes, hermanos, a creyentes, a grandes hombres que han despegado, a grandes hombres que han impresionado. Los vemos, por lo menos el caso de Saúl es la figura de esos grandes hombres o esas grandes mujeres que impresionan al principio. Saúl impresionaba hasta de su porte, era un hombre bien alto. Pero uno los ve que van descendiendo, que van cayendo, que van, como dicen, de picada. ¿Y por qué es que van de picada? Ya no tienen gozo, ya Dios les quitó el gozo. Ya no tienen fe, ya Dios, ya no quieren nada. Y no es porque, es por la desobediencia. Por eso, en este asunto, cada quien que quiere preservar su jardín, lo que Dios le ha dado, todo dependerá de lo que yo obedezca. Y aquí queda claro, lo vuelvo a repetir, nada de obediencias a media. Porque Saúl obedeció a media. Si solo lo que le faltó a Saúl fue un 2% para cumplir el 100%. Pero miren lo que le vino. Y esos principios siguen vigentes hoy.
Y eso es lo que debemos de poner en práctica cada uno y los que están a distancia. ¿Qué le ha puesto a hacer Dios? ¿Qué es la misión que Dios le mandó a hacer? ¿La hizo? Ah, excelente. ¿La hizo a medias? Y ya no digamos ni a medias, porque Saúl hizo un 98%. La Biblia no dice eso. Pero si fue un 2% que no cumplió, vea toda la desgracia que le vino a Saúl. Un terremoto total. ¿Por qué? Porque Dios, fíjese que yo anotaba acá, ¿qué fue lo que llevó a cabo la desobediencia, este 2% de desobediencia a Saúl? ¿Qué fue? Las razones. Pensó que Dios podía aceptarle esa parte. Y nosotros debemos de ponerle atención a esto. Pensó Saúl, dijo, no, si Dios es bueno, yo ya le maté a toda esa gente, todas mujeres, un montón de carne ahí muerta, que es el tipo de pecado. Y ahora, y peor que, y lo segundo es, razones, le tuvo miedo a la gente. Capítulo 15, verso 24. ¿Por qué hiciste eso, Saúl? Le temía al pueblo. Muchas veces uno no le obedece bien a Dios porque le teme, si es el marido, le teme a la mujer o viceversa. Le teme a los hombres y por eso no cumplen y no obedecen en la totalidad a Dios. Ahí dice, ¿qué pasó? Es que le tuve miedo al pueblo porque si le decía que no trajeran esas vacas, el pueblo me iba a linchar. Es mejor obedecer. Porque cuando se obedece, se preserva. ¿Cómo le llaman? Se preserva el patrimonio. Que Dios nos ayude, hermano. Cierre sus ojos.